Hasta la cocina de la investigación científica, ¿no? A una sección que a veces pasamos de largo, pero que es literalmente el corazón que le da vida y credibilidad, la metodología. Y para guiarnos, bueno, tenemos extractos de la Guía Esencial de Metodología en Investigación Científica. Y nuestra misión aquí es, pues entender por qué esta parte es mucho más que un simple trámite. Es como el ADN del estudio, ¿cierto? Es lo que nos permite confiar o no en esos resultados que luego vemos por todos lados. Piénsalo así, ¿de qué sirve un descubrimiento increíble si pues nadie puede entender bien cómo se llegó a él? O peor, si nadie más lo puede verificar. Justamente, es muy común, ¿verdad?, que nos fijemos solo en los hallazgos, en el qué se encontró. Pero la ciencia sólida, la de verdad, se construye sobre el cómo se hizo. Sin una metodología que sea transparente, rigurosa y que esté descrita con toda claridad, pues esos hallazgos quedan como flotando, ¿no? Sin un sustento real. La metodología es esa garantía de seriedad. Es la respuesta detallada, minuciosa, a la pregunta clave. A ver, ¿cómo llegaste a estas conclusiones? Y es fundamental, como bien dice la guía, por dos razones que están muy conectadas. Primero, porque permite que otros científicos, otros colegas, puedan evaluar críticamente el trabajo. O sea, ver si los pasos que seguiste fueron los correctos, si hay posibles fallos. Y segundo, y esto es quizás lo más importante, abre la puerta a la replicabilidad. La replicabilidad. Que otros puedan repetir el experimento, ¿cierto? Exacto. Si otro equipo, siguiendo exactamente la misma receta metodológica, llega a resultados similares, bueno, ahí la confianza en esos hallazgos se multiplica muchísimo. La replicabilidad es lo que transforma una observación quizás aislada en conocimiento científico ya más robusto, más sólido. Entendido. Entonces, esa sección que a veces parece medio árida, medio técnica, ¿es en realidad la clave, la base de todo el edificio científico? Vale, pues, vamos a desmenuzar esa receta. Según nuestra fuente, ¿cuáles son esos, digamos, ingredientes indispensables que tiene que tener una buena metodología? Pues mira, la guía propone una estructura bastante general, aunque claro, siempre puede haber ajustes según la disciplina científica. Pero podemos pensar en unos 5 apartados clave, más o menos. Son como los que trazan el mapa completo de la investigación. Piénsalos como los capítulos esenciales de la historia de cómo se hizo el estudio. Perfecto. Empecemos por el principio de ese mapa, el diseño de investigación. Suena, no sé, un poco abstracto, pero intuyo que aquí es donde se toman las decisiones más grandes, ¿no? Las de la estructura general. ¿Cómo lo explicarías? Sí, es una buena forma de verlo. El diseño es efectivamente como la arquitectura general del estudio. Aquí defines si el enfoque va a ser cuantitativo, o sea, basado en números, en estadística, si va a ser cualitativo, más centrado en comprender significados, experiencias a través de palabras, de imágenes, o si va a ser mixto, combinando ambos enfoques. Ajá. Y dentro de eso, todavía especificas más el tipo. Va a ser un estudio exploratorio, quizás para entender un fenómeno del que se sabe poco. O descriptivo, para detallar cómo es una población o una situación. O correlacional, para ver si dos o más cosas, variables, están relacionadas entre sí. O ya explicativo, buscando relaciones de causa y efecto, que es como lo más complejo. O sea que desde esta primera decisión ya marcas muchísimo el alcance y el tipo de conclusiones a las que vas a poder llegar después. ¿Y qué pasa si, no sé, si eliges un diseño que no cuadra bien con tu pregunta de investigación? Uy, esa es una de las fallas más graves que te pueden pasar en una investigación. Es crítico. Si tu pregunta, por ejemplo, busca encontrar causas, una relación causal, pero eliges un diseño que es solo descriptivo, pues tus conclusiones sobre causa y efecto simplemente no van a tener validez. No puedes llegar ahí. El diseño tiene que estar perfectamente alineado con los objetivos. Mira, la guía da un ejemplo muy bueno de cómo se plasma esto. Dice: se realizó un estudio cuantitativo de tipo correlacional con diseño no experimental y de corte transversal. ¡Órale! En una sola frase, un montón de información. Exacto. En esa frase tan concisa ya tienes una radiografía del plan. Vamos con números, buscamos relaciones, no vamos a manipular nada y lo medimos todo en un solo momento. Queda clarísimo. Esa frase resume decisiones cruciales. Vale. Una vez que tienes la arquitectura, el diseño,
El siguiente paso lógico es saber a quién o qué vas a estudiar. Aquí es donde entran la población y la muestra, ¿correcto? Efectivamente. La población es, digamos, el universo completo que le interesa al investigador. Podrían ser, no sé, todos los adolescentes de la Ciudad de México, o todas las estrellas de cierto tipo en una galaxia, o todos los artículos publicados sobre cambio climático. Pero como estudiar a toda la población casi siempre es imposible, pues se selecciona una muestra. Un cachito de esa población. Un subconjunto, exacto, que idealmente debe ser representativo de esa población. Y aquí la clave no es solo decir quiénes fueron la muestra, sino súper importante, cómo lo seleccionaste. Tienes que detallar los criterios de inclusión, o sea, qué características deben tener para entrar al estudio, y los de exclusión, qué características los dejan fuera. Ajá, entiendo. Y, fundamental, la técnica de muestreo. ¿Fue aleatoria? ¿Donde todos en la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos? Eso da mayor representatividad. ¿O fue estratificada, dividiendo primero la población en grupos importantes y luego eligiendo al azar dentro de cada grupo? ¿O fue por conveniencia, que es cuando seleccionas a los que tienes más a la mano? Como tus propios alumnos, por ejemplo. Exacto, lo cual, ojo, limita muchísimo la posibilidad de generalizar los resultados a la población más amplia. Entiendo. O sea, describir bien cómo hiciste el muestreo es vital para saber si lo que encontraste en ese grupito, la muestra, se puede aplicar con confianza al grupo grande, la población. Un muestreo mal hecho, pues, te puede llevar a conclusiones totalmente equivocadas sobre el grupo general. Precisamente, es un error muy común usar una muestra de conveniencia, como decías, tus alumnos, y luego querer generalizar los resultados a todos los estudiantes universitarios del país. No se puede. La guía lo ilustra bien. La población estuvo conformada por estudiantes universitarios de primer año. La muestra fue de 200 estudiantes seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado. Ahí te dice la población, el tamaño de la muestra y una técnica específica, aleatorio estratificado, que ya te sugiere que hubo un esfuerzo por lograr que esa muestra se pareciera a la población. Muy bien. Ya tenemos el plano, el diseño y los sujetos, población y muestra. Ahora necesitamos las herramientas para sacarles la información. Hablemos de los instrumentos de recolección de datos. Exacto. Son las herramientas con las que vas a medir o recopilar la información de tu muestra. Y pueden ser súper variados, ¿eh? Desde cuestionarios ya hechos, estandarizados, hasta guías para hacer entrevistas a fondo, o rúbricas para observar comportamientos, sensores biométricos, software que analiza textos, bases de datos que ya existen. La lista es larga. Pero la guía insiste mucho en que no basta con decir usé un cuestionario. Hay que demostrar que es una buena herramienta, ¿verdad? Aquí es donde entra eso de la validez y la confiabilidad. Fundamental. Son como los controles de calidad del instrumento. La validez se refiere a si el instrumento mide de verdad lo que se supone que debe medir. Por ejemplo, un test de ansiedad o mide otra cosa parecida, como estrés general. Y la confiabilidad se refiere a la consistencia. O sea, si aplico el mismo cuestionario a la misma persona en momentos cercanos, me da resultados parecidos. O si diferentes partes del cuestionario miden lo mismo. Ok. ¿Y cómo demuestras eso en la metodología? Pues tienes que explicar cómo te aseguraste de eso. Si creaste un instrumento nuevo, lo validaron expertos en el tema. Hiciste una prueba piloto para ver si funcionaba bien. Si usaste uno que ya existía, hay estudios previos que muestren que es válido y confiable en poblaciones similares. O tuviste que hacer pruebas para confirmarlo en tu población específica. Y aquí la guía menciona un ejemplo que suena muy técnico, pero ilustra bien esto. Se aplicó un cuestionario validado por expertos cuyo alfa de Cronbach fue de 0.89. Ese alfa de Cronbach, ¿qué nos dice realmente a los que no somos expertos en estadística? Es una medida estadística, una de las más usadas, para ver la confiabilidad, específicamente la consistencia interna de un cuestionario. O sea, si las diferentes preguntas o ítems del cuestionario están midiendo más o menos lo mismo. Ese valor va de 0 a 1, y un valor como 0.89 se considera muy bueno. Indica que las preguntas del cuestionario probablemente miden el mismo concepto de manera consistente.
Ah, ya. Construir una casa con ladrillos de calidad dudosa, pues toda la estructura se vuelve sospechosa, ¿no? Entendido. Es como el sello de calidad de las herramientas. Perfecto. Entonces ya tenemos diseño, muestra, instrumentos validados. El siguiente paso lógico parece ser contar la historia de cómo usaste esas herramientas con esa muestra siguiendo ese diseño, lo que llaman el procedimiento. Exactamente. El procedimiento es la narrativa. Es contar paso a paso y de forma cronológica y detallada cómo ejecutaste el estudio. Debe responder preguntas como, a ver, ¿cómo contactaste a los participantes? ¿Les pediste permiso? ¿Cómo obtuviste su consentimiento informado? ¿Dónde y cuándo les aplicaste los instrumentos o hiciste las observaciones? ¿Bajo qué condiciones específicas? ¿Les diste alguna instrucción especial? ¿Cuánto tiempo duró todo? Y también, ¿qué pasos seguiste para tratar de minimizar errores o sesgos mientras recogías los datos? O sea que tiene que ser súper detallado. La clave aquí, y la fuente lo recalca mucho, es la claridad y el detalle suficiente para que otro investigador, idealmente, pudiera replicar tu estudio paso a paso. Aquí volvemos a conectar con esa idea central de la replicabilidad, ¿te fijas? Sí, claro. Si el procedimiento es vago o si le faltan partes importantes, pues la replicación se vuelve imposible. Imagina una receta de cocina que solo dice mezcla los ingredientes y hornea. Pues imposible que te salga el mismo pastel, ¿verdad? Es una analogía perfecta, sí. La falta de detalle en el procedimiento es como una receta incompleta. El ejemplo que da la guía es muy breve, pero sí marca la secuencia. Primero se reclutó a los participantes, después firmaron el consentimiento informado y finalmente se aplicó el cuestionario en el aula bajo supervisión del investigador. Aunque como dices, seguro un estudio real necesitaría mucho más detalle ahí. Justamente, ese detalle adicional es crucial. ¿Cómo exactamente se reclutó? ¿Por correo, por teléfono, en persona? ¿Qué información específica se les dio en el consentimiento? ¿Qué tipo de supervisión hubo? ¿Había alguien ahí para resolver dudas? Cuanto más complejo sea el estudio, pues más detallado debe ser el procedimiento. Bien, ya se ejecutó el plan, se recogieron los datos con herramientas fiables, siguiendo un procedimiento claro. Ahora, ¿qué hacemos con toda esa montaña de información? Aquí entra el análisis de datos. Aquí es donde describes cómo procesaste y analizaste toda esa información que recolectaste. El objetivo es responder a tus preguntas de investigación o probar tus hipótesis. Es fundamental mencionar qué software usaste si es que usaste alguno. Por ejemplo, programas estadísticos como SPSS, R, Stata para los datos cuantitativos, o herramientas para análisis cualitativo, como NVivo o Atlas T, si trabajaste con textos, entrevistas, etc. Ok, mencionar el software. ¿Y luego? Y luego, lo más importante, detallar las técnicas específicas de análisis que empleaste. Si fue cuantitativo, pues quizá hiciste estadística descriptiva, sacar medias, porcentajes, frecuencias, o pruebas de hipótesis como la famosa prueba TED-Student para comparar dos grupos, o ANOVA para comparar más de dos, o análisis de regresión para ver si puedes predecir una variable a partir de otras. Hay muchísimas técnicas. Y si fue cualitativo, pues podrías haber hecho análisis de contenido, análisis temático, teoría fundamentada. Son enfoques distintos para encontrar patrones y significados en los datos no numéricos. Vale, pero la guía recalca algo más. Y me pareció interesante. No solo decir qué hiciste, sino por qué lo hiciste. ¿Por qué es tan importante justificar por qué elegiste esas técnicas de análisis y no otras? Porque cada técnica de análisis sirve para un propósito diferente. Responde a un tipo distinto de pregunta y es adecuada para ciertos tipos de datos y diseños, pero no para otros. Por ejemplo, usar una prueba T, que es para comparar dos grupos, cuando en realidad tenías tres grupos, pues es un error metodológico. O hacer un análisis de correlación, que solo te dice si dos cosas están relacionadas, y luego concluir que una causa la otra. Eso es un error gravísimo de interpretación. Ah, claro. Entonces, justificar tu elección demuestra que tú, como investigador, entiendes bien la relación entre tus preguntas, el tipo de datos que tienes y las herramientas estadísticas o cualitativas que estás usando. Asegura que el análisis que hiciste es el apropiado para alcanzar los objetivos de tu estudio. El ejemplo de la guía dice:
Se utilizó SPSS versión 28 aplicando estadística descriptiva y la prueba T-de-Student para comparar medias. La justificación ahí está implícita. Usé la prueba T porque mi objetivo era comparar las medias de dos grupos. Vale, queda clarísimo. Cada paso debe ser coherente con el anterior y con la pregunta inicial. Ahora la guía menciona algo sobre asegurar la validez y la confiabilidad, pero como del estudio en general, más allá de los instrumentos, ¿a qué se refiere con eso? Es como dar un paso atrás y mirar la calidad y el rigor de todo el estudio en conjunto. Incluye estrategias que el investigador pudo haber usado para aumentar la confianza general en los resultados. Una muy común se llama triangulación. ¿Triangulación? Como de triángulo. Algo así. Significa usar múltiples fuentes de datos. Por ejemplo, combinar entrevistas con observaciones. O múltiples métodos. Quizás hacer una parte cuantitativa y otra cualitativa sobre el mismo fenómeno. O incluso tener a varios investigadores analizando los mismos datos por separado para ver si llegan a conclusiones similares. Si diferentes enfoques apuntan a lo mismo, la conclusión es más fuerte. Entiendo. Como verificar desde distintos ángulos. Antes de que empieces a recolectar datos. O usar pruebas estadísticas específicas para ver qué tan robustos son tus hallazgos, si se mantienen incluso cambiando un poco las condiciones. Son como controles de calidad adicionales para todo el proceso. Entendido. Son como salvaguardas contra el error, contra el azar o contra los propios sesgos del investigador. Y hablando de salvaguardas, llegamos a un punto que la guía marca como absolutamente crucial, no negociable: los aspectos éticos. Imprescindible, totalmente, especialmente si trabajas con seres humanos. Pero la ética es relevante en casi cualquier investigación. Manejo de datos sensibles, impacto ambiental, propiedad intelectual. Aquí debes documentar explícitamente cómo protegiste los derechos y el bienestar de los participantes. Esto incluye, como mínimo, haber obtenido un consentimiento informado real. O sea, que la gente supiera bien en qué se metía y aceptara voluntariamente. Exacto. Que supieran el propósito del estudio, qué se les iba a pedir, los posibles riesgos y beneficios, que podían retirarse cuando quisieran sin ninguna consecuencia negativa. También haber tomado medidas claras para asegurar la confidencialidad, que no se sepa quién dijo qué, o incluso el anonimato, que ni el investigador puede identificar a los participantes. Y muy importante, mencionar si el estudio fue revisado y aprobado por un comité de ética institucional o algún organismo similar. O sea que no basta con ser ético, sino que hay que demostrar y documentar que se fue ético. Ahí, en la sección de metodología. Exacto. Es una cuestión de transparencia y de rendición de cuentas. Es fundamental. Como bien dice nuestra fuente, la investigación que no respeta principios éticos básicos pierde toda legitimidad. No importa qué tan interesantes parezcan los resultados, es la base de la confianza pública en la ciencia. Sin ética, no hay ciencia creíble. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues creo que hemos cubierto las piezas clave del rompecabezas metodológico. Pero, ¿cómo se debe escribir todo esto? La guía da algunas pautas sobre la redacción misma, ¿no? Sí, la recomendación principal es buscar un equilibrio entre claridad, precisión y concisión. El lenguaje debe ser lo suficientemente técnico para ser preciso y evitar ambigüedades, pero no tan lleno de jerga que sea imposible de entender para otros investigadores del área, incluso de disciplinas cercanas. Debe dar suficiente detalle para que se pueda entender bien y, idealmente, replicar el estudio, pero sin irse por las ramas ni poner información innecesaria. Es un balance delicado. Un equilibrio, sí. Y también alerta sobre algunos errores comunes que pueden, digamos, echar por tierra la credibilidad de un estudio incluso antes de que llegues a contar los resultados. Sí, menciona varios que son bastante frecuentes y graves. Uno clásico: incluir resultados, aunque sean preliminares o hallazgos, en la sección de metodología. Eso es un error. La metodología describe el plan y cómo se ejecutó. Los resultados van después, en su propia sección. Otro: no justificar elecciones importantes, como ¿por qué elegiste ese diseño de investigación en particular o esa técnica de muestreo? Deja la duda de si fue una decisión informada o si fue nomás porque sí. Claro, parece arbitrario. Exacto. También omitir detalles que son esenciales. Por ejemplo, no decir qué versión del software usaste.
lo cual puede ser importante para la replicabilidad si las versiones cambian mucho. O no dar características demográficas básicas de la muestra, edad, género, etc., lo que ayuda a entender a quién se aplica el estudio. O no dar detalles de cómo validaste tus instrumentos. Y otro error común es ser demasiado vago en la descripción del procedimiento. Si no queda claro exactamente qué hiciste, nadie más puede seguir tus pasos. Son detalles que, quizás para alguien que no está en el mundo de la investigación, pueden parecer menores, pero que para un lector crítico o para un revisor de una revista científica, pues encienden todas las alarmas sobre el rigor del estudio completo. Y para ayudar a no olvidar nada, la guía sugiere como una especie de lista de verificación mental al final, ¿no? Sí, es una buena práctica. Simplemente antes de dar por terminada tu sección de metodología, repasar mentalmente. A ver, ¿describí claramente el diseño? Sí, vale. ¿Describí adecuadamente la población y la muestra? Y sobre todo, ¿cómo seleccioné la muestra? Sí. ¿Detallé los instrumentos que usé y di evidencia de su validez y confiabilidad? Sí. ¿El procedimiento que narré es explícito? ¿Está claro? ¿Podría alguien más seguirlo? Sí. ¿Expliqué qué análisis de datos hice y justifiqué por qué usé esas técnicas? Sí. ¿Cubrí los aspectos éticos importantes, como el consentimiento y la aprobación del comité? Sí. Si puedes responder sí a todo eso, es muy probable que tu sección metodológica esté sólida, esté completa. Perfecto. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos explorado hoy, queda clarísimo que la metodología no es un apartado burocrático, no es un relleno que hay que poner por obligación. Es, de verdad, la columna vertebral que sostiene toda la investigación. Es lo que nos da o nos quita la confianza en que los resultados que nos presentan son creíbles, son rigurosos, y que no son simplemente fruto de la casualidad, o de un error, o del sesgo del investigador. Totalmente de acuerdo. Es el argumento fundamental que respalda la credibilidad del estudio entero. Y si lo pensamos ya en un panorama más amplio, una comunidad científica que exige, que revisa y que publica metodologías sólidas es una comunidad que avanza sobre bases firmes. Permite la evaluación crítica por parte de otros, permite construir sobre el conocimiento que ya existe y al final fortalece la confianza de la sociedad en la ciencia como una forma fiable de entender el mundo. Y en estos tiempos de tanta desinformación, fake news y demás, esa confianza es más valiosa que nunca. Y esto, creo, nos lleva a una reflexión final, que va un poco más allá de cómo escribir o cómo evaluar un artículo científico. ¿Cómo nos sirve entender la importancia de la metodología en nuestra vida diaria? Cuando nos encontramos con esas noticias impactantes que dicen estar basadas en estudios científicos, o leemos afirmaciones muy contundentes en redes sociales que citan alguna investigación, nos preguntamos por el cómo. Nos detenemos a pensar, aunque sea un poquito, si el estudio que está detrás de esa afirmación tuvo un diseño adecuado, si la muestra fue representativa, si usaron instrumentos fiables. Es una pregunta muy pertinente. Quizás desarrollar ese, no sé, como radar metodológico. Esa curiosidad por saber, oye, ¿y cómo hicieron esto? Sea una habilidad esencial de pensamiento crítico hoy en día. No para que todos nos volvamos expertos en estadística, claro que no, sino para ser consumidores de información más conscientes, más exigentes, ¿no? Exacto. No se trata de descartar todo de entrada, sino de aprender a ponderar la información, a darle más peso a aquello que está respaldado por un método sólido. Prestar atención a la metodología, o al menos ser conscientes de que existe y de que es importante, creo que nos da herramientas valiosas para navegar mejor este océano de información en el que vivimos, y nos ayuda a distinguir un poco mejor entre las afirmaciones que están bien fundamentadas y aquellas que, bueno, quizás no lo están tanto. Una reflexión muy valiosa para cerrar esta conversación. Entender los fundamentos de la metodología científica sin duda nos empodera, nos convierte en lectores más críticos y nos ayuda a valorar el conocimiento que es verdaderamente sólido.